Luego, en el capítulo 7 es el capítulo que más le puede interesar a los lingüistas, y como aquí hay muchos, si no todos los presentes, pues este les puede interesar más, porque aquí lo que hago es mostrar cómo una institución como la Real Academia Española, que desde mi punto de vista está imbuida de manera clara por el nacionalismo lingüístico, por el nacionalismo español excluyente y etnocida, como ya he dicho antes, no tiene el menor inconveniente en hacer todo tipo de manipulaciones con conceptos lingüísticos que evidentemente los lectores normales, que no son lingüistas ni tienen por qué serlos, no van a percibir, pero que los que sí son lingüistas sí lo deberían percibir y deberían denunciarlo, que es lo que intento yo hacer aquí. Entonces aquí se hace una serie de análisis, curiosamente, referidas a las famosas 8 vocales del andaluz oriental. ¿Por qué las 8 vocales del andaluz oriental son incómodas? Este tema no lo voy a tratar después, pero lo voy a resumir ahora. ¿Por qué son incómodas? ¿Por qué la Real Academia no quiere reconocer que en el andaluz oriental existen 8 vocales? ¿Por qué? Bueno, porque eso no lo dice la gramática, pero lo digo yo, que es evidente, porque eso, digamos, que ataca uno de los tópicos supuestamente lingüísticos fundamentales del nacionalismo español, que además fue enunciado por Menéndez Pidal, y es que la comunidad del español, el carácter, una de las características lingüísticas, esto a lo mejor no se lo creen, pero es que es cierto. Además, no sé si vienen aquí, en el libro están las citas, no sé si en las citas seleccionadas están, pero esto es cierto. Entre las características lingüísticas que hacen posible que el español sea lengua común y el catalán no, por ejemplo, según la ideología del nacionalismo lingüístico, está en tener 5 vocales. 5 vocales es el elemento esencial, o uno de los elementos esenciales, porque enumeran más, este es uno de ellos. Esto, que es una patraña lingüística tremenda, esto ya lo dijo Menéndez Pidal y lo siguen, y bueno, lo dijo Menéndez Pidal, me parece bien. Menéndez Pidal tiene gran autoridad y me parece bien que la tenga, porque era pues, el que inició los estudios en uno de los más grandes filólogos españoles, eso no lo duda nadie. El problema es que se repite una y otra vez, además de modo acríticamente, cuando pensando un poco se da uno cuenta de que es una estupidez. El euskera tiene 5 vocales y eso no le ha permitido expandirse a lo largo y ancho del mundo, de hecho todo lo contrario, se ha visto reducido progresivamente. Lenguas como por ejemplo el georgiano tiene 5 vocales y tampoco se considera que sea una lengua especialmente apta. Es decir, que es una cosa, pero tengo que decirlo porque es que se dice, y lo dicen lingüistas, lo dicen gente que no debería decirlo, por lo menos desde mi punto de vista, pero lo dicen. Entonces, las 8 vocales incomodan. Pero ¿incomodan al lingüista? No, al lingüista todo lo contrario, le parecerá interesantísimo estudiar un sistema octovocálico, le parecerá interesantísimo, evidentemente al lingüista no le incomoda. Ahora, al que cree profundamente en lo que una de las riquezas y de la fundamental del español están las 5 vocales, sí que le incomoda, evidentemente. Entonces, ellos intentan hacer una serie de contraargumentaciones a toda una tradición que se remonta nada menos que a Tomás Navarro Tomás, una tradición filológica española riquísima, donde se demuestra y se estudia, se analiza este fenómeno, se la cargan utilizando unos argumentos en el tomo de fonología de la gramática, de la nueva gramática de la Real Academia, que no son de recibo, que a mí me los pone un estudiante en primero y lo suspendo. ¿Y cómo es posible? A lo mejor estoy equivocado, es decir, evidentemente yo no creo tener el monopolio de la verdad. A lo mejor estoy equivocado, me gustaría que la academia o quien fuese Además, esto de la academia está muy bien porque como en la academia, en las obras académicas, no se cita a nadie, o sea, no hay ninguna cita de nadie, yo sé que hay cosas que dice la academia que sé quién las ha propuesto, pero como no lo dicen, yo puedo criticarlas sin meterme con mis colegas. O sea que nos lo ponen en bandeja la academia. Entonces, criticar la gramática de la academia es no personalizar la crítica, y eso es fantástico, ¿no? De modo que me permite, es decir, que yo tengo la libertad, digamos, de ser muy riguroso desde el punto de vista de la crítica con esta propuesta. La propuesta y los argumentos que ponen son absolutamente, y de hecho uno de los que proponen demuestran todo lo contrario de lo que dice demostrar, de modo que es tremendo. Lo que pasa es que, claro, eso es el lingüista el que se da cuenta. Yo eso lo explico en lo que llamo el dominio académico, en el capítulo 7. Ya digo que esto le va a interesar más o lo van a entender mejor los lingüistas.